Son las 7 de la mañana, 39 minutos. Me encanta una sección que tiene el diario El País de España. Bueno, de hecho, los grandes diarios del mundo, muy prestigiosos, ya la están desarrollando a su manera. Aquí La Silla Vacía lo ha intentado, lo hace también de manera frecuente. Y es el ejercicio de demostrar que una cantidad de cosas que se dicen, especialmente en redes sociales, no son ciertas. Por ejemplo, en lo relacionado con la jornada de este miércoles, es decir, con fecha 19 de junio, el diario El País titula: Ni Estados Unidos suelta cocodrilos para frenar la migración, ni el Museo del Louvre se ha incendiado. ¿Cómo detectar si una imagen ha sido generada con inteligencia artificial? Las herramientas para detectar si un contenido está creado con inteligencia artificial son útiles, pero no infalibles. Y es que recuerden que a comienzos de esta semana fue una de las noticias más comentadas. La vida es así, así ocurre, eso es lo que está pasando en el mundo, según la cual Estados Unidos soltó 8.000 cocodrilos en el río Bravo para evitar el cruce de migrantes, y que la famosa pirámide que está a la entrada del Museo del Louvre se había incendiado, que tampoco, fue noticia que habían encontrado a un pulpo gigante en la orilla de una playa y que, que se estaban presentando apariciones de Pie Grande, Bigfoot, y del monstruo del lago Ness nuevamente. Eran desinformaciones. Así están las cosas hoy en día. Es el reino de la desinformación. Pues resulta que a comienzos de esta semana se dio a conocer el reporte Reuters. A propósito, se conoce exactamente como el Digital News Report 2024, que es el informe anual más completo sobre medios y consumo de noticias en todo el mundo. Está basado en más de 95.000 entrevistas, cubriendo 47 mercados, entre ellos Argentina, Brasil, Chile, Colombia, México, Perú, España y Portugal. Eje central, preocupación fundamental de este informe Reuters, la preocupación por la desinformación y cómo se está alejando la gente de las noticias y acercándose más a toda la información digital. El capítulo relacionado con Colombia estuvo a cargo de la Universidad de La Sabana. Precisamente nos acompaña Víctor García Perdomo, que es PhD en periodismo, magíster en estudios latinoamericanos y director del doctorado en comunicación de la Universidad de La Sabana. Víctor, buenos días, bienvenido, gracias por estar en Radio Red. Muy buenos días, muchas gracias por invitarme y saludo a su audiencia. Bueno, para los oyentes de Radio Red que lo están escuchando en este momento, Víctor, con el espíritu pedagógico que siempre nos acompaña y además ustedes también profesor universitario, ¿qué es lo más importante? ¿Cuál es la idea, el mensaje central que tiene este informe Reuters de este 2024, que a usted le gustaría que la gente de entrada recibiera y le quedara claro? Bueno, hay dos mensajes claros. El primero, y son dos preocupaciones para la industria de medios y las noticias en particular. La primera tiene que ver con la baja en el consumo a través de plataformas tradicionales, a través de las cuales los medios distribuían noticias, particularmente Facebook y X, que eran las dos plataformas más utilizadas para distribuir información, para generar contenidos, incluso para saber cuáles eran las tendencias de la audiencia. Están a la baja en el consumo de información a través de estas plataformas, lo que, digamos, transforma en un reto la posibilidad de alcanzar a las personas o distribuir contenidos a través de redes sociales, porque hay otras un poco más audiovisuales, como por ejemplo TikTok, que han tenido una subida considerable en el sur global, particularmente en países de Asia y América Latina. Y la segunda preocupación es algo que usted mencionaba en su introducción, es una preocupación por lo que es real y por lo que es falso en Internet, en lo que se refiere a noticias online. Esa preocupación ha aumentado en 3 puntos porcentuales en el último año, y en Colombia y globalmente 6 de cada 10 participantes dijeron estar muy preocupados por la desinformación online. En Colombia particularmente, las personas dicen que encuentran noticias o desinformación
alrededor de la política en un 47% y en salud. Son las dos preocupaciones mayores. Entonces, el consumo de información a través de plataformas tradicionales como Facebook, que eran la puerta de entrada de las noticias, y la otra preocupación tiene que ver con la desinformación rampante en la red, que hace que las personas confíen cada vez menos en lo que escuchan o leen a través de las redes sociales. Profesor, es muy interesante lo que usted dice de lo que revela el informe del nuevo consumo de noticias, sobre todo en jóvenes. Habla usted de nuevas plataformas como TikTok y tal, y se habla mucho de brevedad. ¿Esto cómo ha cambiado para explicarle un poco a los oyentes cómo están consumiendo noticias ahora los jóvenes y por qué estas plataformas las escogen? Sí, yo pienso que más que el asunto de brevedad, porque todavía las informaciones que ofrecen contexto y profundidad son muy apetecidas por la audiencia, precisamente porque buscan direccionamiento y buscan entender ciertos aspectos con mayor profundidad. Pero lo que vemos sí es que la red en general es cada vez más audiovisual. Cada vez el video social toma muchísima más fuerza en ambientes digitales y eso supone que algunas plataformas como TikTok y algunas plataformas como YouTube pues se han transformado en espacios importantes en donde las personas, sobre todo aquellas que no tenían países, por ejemplo, como Colombia, en donde la lecturabilidad ha sido históricamente baja, pues encuentran en los videos online una forma fácil, digamos, de acceder a la información y, y es el direccionamiento audiovisual de las plataformas online que hacen que TikTok, YouTube e Instagram sean como plataformas en donde las personas cada vez consumen más información precisamente a través de estos videos sociales. Lo que ocurre un poco es que en estos espacios a los cuales pues todavía los medios son un poco reticentes a utilizar video social corto, todavía no saben muy bien cómo integrar esos formatos en relación pues a los objetivos organizacionales que tienen, ha hecho que surjan otras personas, otros grupos, otros nativos digitales que informan a través de esas plataformas utilizando las características particulares de TikTok o YouTube y, eso hace que algunos medios no tengan relevancia suficiente en esas plataformas, sino que sean personas, individuos, influencers u otro tipo de organizaciones más nativas digitales las que hayan, las que tengan en este momento cierto privilegio por parte de las audiencias en estos espacios nuevos de video social. Sí. Profesor, también el informe condensa la preocupación que hay por las cifras que sugieren que la evasión de noticias se encuentra en niveles muy altos, ¿verdad? Que en proporciones muy elevadas la gente a veces o con mucha frecuencia está evitando las noticias. Sí, en el caso particular colombiano, es cierto que las personas con, reafirman que evitan de vez en cuando las noticias. Esa evasión de las noticias a veces es consciente, otras veces es inconsciente. Las personas que dicen que evaden noticias conscientemente afirman que las noticias generan, por ejemplo, a veces ciertas presiones desde el punto de vista de su bienestar mental. Otras están cansadas, algunos reportan que están cansados de ciertos tipos de información, particularmente asuntos relacionados con la política o la polarización política. Se sienten muy bien servidos en aspectos relacionados con la política y los deportes, pero hay otros temas particulares como la educación y la salud en los que sienten que no hay suficiente información. Entonces, las personas algunas veces por saturación de las mismas informaciones sobre los mismos temas, buscan encontrar como informaciones que les expliquen mejor ciertas cosas que son de su interés y de su vida diaria, y eso hace que la saturación, muchas veces las presiones en el bienestar de las personas,
hagan que algunos de ellos conscientemente evadan las noticias o no quieran saber de las noticias. El otro fenómeno tiene que ver con las noticias llegan a mí. Las personas antes hacían un esfuerzo consciente para encontrar información en distintas plataformas y, digamos, era parte de su cultura o su dieta diaria adquirir información para tomar decisiones, y a través de las redes las personas se han acostumbrado a que las noticias llegan a ellos sin necesidad de buscarlas. Y ese las noticias llegan a mí, pues estamos viendo que tiene una repercusión muy fuerte en el consumo de información, porque cada vez menos plataformas como Facebook o Twitter son las que están bajando en el consumo y en la distribución de información a través de esas plataformas. Ahora, saliéndonos un poco del informe, profesor Víctor García Perdomo, teniendo en cuenta lo que revela el informe Reuters, ¿qué deberían hacer los medios de comunicación que se conocen como tradicionales frente a estos fenómenos? Sí, yo creo que es una situación bastante compleja en la cual los medios están en este momento, precisamente porque hay presiones no solamente a través de los procesos de distribución y cómo alcanzar y obtener la atención de la audiencia frente a la avalancha informativa en la que se compite, pues no solamente con noticias, sino también con entretenimiento y con influencers y personas comunes y corrientes que comparten información. Entonces eso por un lado pues impone una presión muy grande en los medios, pero también los modelos económicos que estaban antes basados en la publicidad, y en la publicidad tanto offline como online, y vemos ahora que cada vez la publicidad online aumenta, pero no necesariamente son los medios de comunicación los beneficiados de ese dinero que circula en la red. Entonces eso impone un montón de presiones para los medios de comunicación, y yo creo que la clave está en identificar muy bien a la audiencia y sus necesidades, encontrar caminos para fidelizar a la audiencia a través de los contenidos de calidad y aumentar la confianza que se tiene en las marcas y los periodistas que trabajan alrededor de las organizaciones. Yo creo que es precisamente la identificación de las necesidades de la audiencia y en el relacionamiento entre las marcas y periodistas con esa audiencia en donde está el secreto para rescatar el modelo de negocio y que las personas presten atención a los contenidos formulados o producidos específicamente por los medios de comunicación. Entonces creo que hay un trabajo arduo en el que se involucran muchos aspectos, desde lo económico hasta la producción misma y las prácticas periodísticas, pero creo que el secreto radica en el relacionamiento y en la confianza que tenga la audiencia en la información que producen los medios tradicionales. Profesor, ¿qué papel pueden cumplir las universidades en la recuperación de la credibilidad en los medios? Sí, yo creo que ahí el papel principal de las universidades consiste justamente en incorporar dentro de sus currículos de manera un poco más ágil todos los cambios tecnológicos, las nuevas plataformas y, digamos, la búsqueda de nuevos negocios, nuevas formas, nuevos formatos para presentar información y utilizar la universidad como un espacio de experimentación. No solamente para tener un impacto directo sobre los estudiantes que estudian estas carreras en comunicación y periodismo, pero también creo yo que es un esfuerzo que está haciendo ahora la Universidad de La Sabana, es en tener relevancia práctica a través de el enlace entre la universidad y la industria. Y yo creo que aquí hay un punto muy importante, y es tratar a través de las universidades, y creo que la Universidad de La Sabana está justamente incentivando ese camino para que haya respuestas a los problemas y retos reales que enfrenta la industria. Creo que la universidad lo que puede hacer es traer a la industria, traer a las personas de la industria, traer a los líderes de la información y hacerlos parte del currículo mismo, y hacer que los estudiantes entiendan las problemáticas que hay en el mercado y traten de resolver esos problemas desde el currículo y desde la investigación. Entonces creo que ese es el camino
y algunas universidades como la Universidad de La Sabana están justamente incentivando ese tipo de prácticas para poder responder a los retos que tiene la industria hacia el futuro debido a la disrupción tecnológica y digital. Pues muchas gracias, profesor Víctor García Perdomo, que es PhD en periodismo, magíster en estudios latinoamericanos y director del doctorado en comunicación de la Universidad de La Sabana, que tuvo a su cargo el capítulo Colombia de este instituto, de este informe Reuters, que se ha dado a conocer en los últimos días y que trae muchas perlas para analizar en relación con la manera como se está informando hoy digitalmente la gente, la desinformación reinando y los retos para los medios de comunicación tradicionales, también el hastío que parece estar mostrando la gente hacia la política. Por eso hay evasión de noticias en algunos casos, con frecuencia lo hacen por salud mental, incluso para alejarse de la polarización, y todo esto tiene que ser analizado porque evidentemente la información y la manera de hacerla y de transmitirla están cambiando. Bienvenido siempre, profe, gracias por estar aquí en Radio Red. No, muchas gracias a ustedes por la invitación y un placer estar con ustedes aquí en Radio Red con su audiencia. Gracias, el placer es nuestro. Víctor García Perdomo. Este informe, Kelly, es para sacarle toda la punta, ¿no? Sí, es impresionante porque como nos decía el profe, nos contaba, ha cambiado la manera del consumo casi que en todas las edades. Decía el informe de Reuters que el 40%, imagínese eso, el 40% de la población evita las noticias en el mundo. Es decir, estamos un poco sobrecargados, pero así usted las evite, le van a llegar. Claro. Y aparte de que están llegando, ahora están llegando en estas nuevas plataformas que irrumpieron y que son difíciles de manejar. Lo de TikTok, y lo hablábamos aquí, es de locos, Juan Manuel, porque son videos cortos, les gusta un poco más el consumo de videos, que sean videos sociales y sobre todo breves. En TikTok hay de todo a través de videos y hablan de todas las noticias, pero el problema es que hablan de lo que quieren hablar. Entonces, una parte de lo que está pasando entre Israel y Gaza, solo una parte de lo que está pasando entre Ucrania y Rusia, y así mientras usted va viendo y van cambiando las noticias, pues pasa lo que pasa en las redes sociales. Cuentan lo que quieren contar y la gente consume lo que quiere creer. Lo que pasa es que ya se ha pasado a otra etapa en la que el registro de las noticias ya está por todos lados, ¿no? Entonces el registro que hubo un incendio, que hubo una masacre, que hubo un atraco, un accidente, etcétera, ya está. Lo que toca es contarle a la gente, acompañarla, ayudar a entender, a contextualizar, el contexto, a tener más datos. Exactamente. El contexto es fundamental. 7:57.